Esta condición ocurre cuando la persona ha vivido una situación traumática que le ha provocado un gran estrés psicológico, lo que puede ser incapacitante. Cuando la persona revive el hecho que le ha causado el trauma, puede experimentar síntomas como pesadillas, sentimientos de ira, irritabilidad, fatiga emocional también, desapego hacia los demás, etc., por mencionar algunos. Debido a la gran ansiedad que siente el individuo, este puede intentar evitar las situaciones o actividades que le recuerden el evento que provocó el trauma. Los eventos traumáticos pueden ser, por ejemplo, un accidente serio de tráfico, abuso sexual, tortura durante la guerra o estar en la guerra, por ejemplo, o luchar contra el narcotráfico. En este video explico en qué consiste el trastorno de estrés postraumático y cuáles son sus causas y síntomas más frecuentes. El trastorno por estrés postraumático es un trastorno que está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad. Está originado por una exposición a alguna situación de extrema ansiedad, como por ejemplo una violación, secuestros, guerras, incidentes, etc. El estrés postraumático no está sujeto a ninguna experiencia definida a priori. Existe una gran variedad de sucesos que pueden cambiar la vida dependiendo de cada caso. Según la escala de Mengual, existen 3 tipos de trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático agudo, que los síntomas duran menos de 3 meses. El trastorno de estrés postraumático crónico, que los síntomas duran de 3 o más meses. El trastorno de estrés postraumático de inicio demorado, en donde los síntomas aparecen 6 meses o más después de que haya sucedido el evento traumático. En algunos casos, en el trastorno de estrés postraumático se recuerdan claramente las experiencias traumáticas acompañadas por altos grados de ansiedad, las cuales incluyen el miedo, la angustia, el nerviosismo, etc. Todo esto genera en la persona un agotamiento emocional extremo que también suele ir acompañado de ideas o pensamientos irracionales. Para una correcta evaluación del estrés postraumático, primero se debe tener un conocimiento íntegro de los factores implicados en la génesis y desarrollo del problema. Puntos para considerar y tener en cuenta son, por ejemplo, los antecedentes, los factores desencadenantes, los factores de mantenimiento y, por último, las posibles soluciones. Una historia clínica completa del paciente, el seguimiento profesional y el acompañamiento familiar apropiado van a servir de mucho en la rehabilitación del paciente. Cada persona es un ente biopsicosocial diferente y por tanto el tratamiento en estos tipos de trastornos será muy variado, ya que hay que analizar el impacto emocional y psicológico del sujeto que ha vivido tal suceso y ver cómo se desarrolla después de este para plantear qué tipo de tratamiento es más eficaz y podrá ayudar en la regulación emocional y psicológica de la persona. Las psicoterapias cognitivo-conductuales han sido y son la más utilizada en casi todos los trastornos de ansiedad, ya que estrés postraumático es un subtipo de ellas. Estas técnicas es una de las más efectivas y de mejores resultados traen. Sin embargo, hay técnicas concretas que también se muestran eficaces, como la ya conocida desensibilización y reprocesamiento por el movimiento de los ojos, el cual se basa en el supuesto de que la ansiedad se debe a que la búsqueda acerca del evento traumático permanece o ha permanecido sin haber sido procesada, lo cual tiene como resultado mantener bloqueados las cogniciones, conductas y sentimientos acerca del hecho experimentado tiempo atrás. La TREC aboga por un cambio fisiológico profundo en el paciente y se ha caracterizado también por basarse en la investigación a fondo de los trastornos de ansiedad y la eficacia de sus técnicas con estos problemas. Las terapias farmacológicas, como siempre, resultan muy útiles. Estas deben ser prescritas por un médico psiquiatra que indique el medicamento, la dosis y el tiempo que permanecerá la persona en dicho tratamiento. Aunque muchos de nosotros no vivamos en un ambiente hostil, en cualquier momento podemos llegar a vivir una situación que pueda desencadenar una alteración psicológica y que vaya a requerir a un profesional de salud mental. No obstante,
Hoy en día, en algunos países del mundo, gran parte de la población padece de estrés postraumático causado por los conflictos bélicos que se vienen arrastrando por la zona desde hace ya años. Entre ellos, Ucrania y Siria, país este último que se ha visto fuertemente golpeado por la guerra y por todo lo que se ha venido desencadenando con el pasar del tiempo, ya que la paz está lejos todavía de ser alcanzada. Hay muchos profesionales, tanto médicos como de la salud mental, que hoy en día siguen trabajando para ayudar a una población presa de pánico y con un alto índice de trastorno de estrés postraumático. Alrededor del 60% de la población siria sufre de estrés postraumático y las cifras podrían elevarse hasta un 85% si el conflicto continúa. Existe un grupo de profesionales de la salud mental encargados de ayudar a la parte de la población más vulnerable, como son los niños. Las técnicas conocidas que utilizan estos profesionales son las proyectivas. A su vez, es importante destacar cómo en los dibujos de los niños sirios se expresa la realidad y la crueldad en la que viven sumergidos. Sus miedos, sus angustias, sus temores también son reflejados y son en sí mismos una ilustración de las formas en las que el trastorno de estrés postraumático puede cristalizarse mediante formas de expresión creativa. Complementan estos trabajos algunas técnicas alternativas a las psicológicas como lo son la danza, el canto, etc. Estas forman parte de un programa terapéutico que podría ayudar a cientos de niños en mejorar su bienestar emocional. La fobia social se caracteriza por un miedo irracional hacia situaciones de interacción social. Por ejemplo, los individuos que sufren este tipo de trastorno de ansiedad sienten una ansiedad incapacitante cuando tienen que hablar en público, porque tienen miedo a ser juzgados, criticados, humillados y piensan que los demás se van a reír de ellos delante de los demás. La fobia social es un trastorno serio y algunos individuos pueden incluso sufrirla al hablar por teléfono o comer frente a otras personas. A pesar de que estas personas saben que no deberían sentirse mal ante las situaciones desencadenantes, no pueden controlar su miedo y su ansiedad, por lo que a menudo evitan este tipo de situaciones. Es frecuente confundir la fobia social con la timidez, pero no todas las personas tímidas sufren fobia social. Según un estudio publicado en el Journal Pediatrics en 2011, solo 12% de las personas con timidez cumplen con los criterios de fobia social. Este trastorno se suele confundir con la timidez, como decía, pero no todas las personas tímidas sufren fobia social. Un estudio que llevó a cabo el National Institute of Mental Health, que fue publicado en el Journal Pediatrics en 2011, como mencioné, el 50% de los adolescentes sufren timidez, pero de estos solamente el 12% cumple los criterios de fobia social. La fobia social es un miedo fuerte y racional hacia situaciones de interacción social. Por ejemplo, la persona que padece fobia social siente ansiedad extrema al ser juzgado por otros, al ser el centro de atención, por la idea de ser criticado por otros individuos e incluso al hablar por teléfono con otras personas. Los fóbicos sociales son conscientes de que no deberían sentirse tan mal ante las situaciones desencadenantes, pero son incapaces de controlar su miedo y su ansiedad. Además, suelen evitar las situaciones que provocan la sintomatología de este trastorno, pues no son capaces de soportar dicho malestar. Entre estos individuos existen diferentes grados de trastorno y algunas personas pueden sentir los síntomas en algunas situaciones sociales, como fobia social específica, mientras que otros pueden sentirlos en todas las situaciones sociales, que es una fobia social generalizada. Algunas de las causas de la fobia social están en que suele iniciarse durante la adolescencia y es habitual que las personas que la sufren no busquen ayuda hasta 10 años después de presentar síntomas. Como en la mayoría de las fobias, el ambiente juega un papel determinante en el aprendizaje de la fobia. Pese a que algunas investigaciones indican que la fobia social puede deberse a un desajuste de neurotransmisores,
especialmente de la serotonina. Las experiencias traumáticas del pasado, el haber crecido sobreprotegido por la familia o la limitación de oportunidades de interacción social son los factores causantes más comunes de esta fobia. La sintomatología de la fobia social no es diferente a la de otras fobias, pues los individuos que sufren fobia social presentan síntomas ansiosos y miedo extremo en las situaciones sociales diarias. Piensan que son vigilados, que son juzgados por todo el mundo, y cuando hacen las cosas mal sienten mucha vergüenza. El miedo y la ansiedad que sienten es tan intenso que interfiere en su trabajo, el colegio u otras actividades del día a día. Además, otros síntomas de la fobia social incluyen, por ejemplo, el ruborizarse, la eritrofobia, dificultad para hablar en público, las náuseas, viene sudoración profusa, abundante, temblores en brazos, piernas, en otras partes del cuerpo. Y como lo he comentado, las personas con este tipo de fobia suelen evitar las situaciones que pueden provocar el malestar y los síntomas expuestos. Entre estas situaciones se encuentran, por ejemplo, asistir a fiestas y otras reuniones sociales, porque eso lo va a hacer, todo esto lo va a evitar, comer, beber o escribir en público, conocer nuevas personas, hablar en público. Todo esto le va a empezar a generar una ansiedad en crecimiento. También, por ejemplo, el utilizar los baños públicos le va a generar una gran ansiedad y un miedo. El tratamiento psicológico que se utiliza habitualmente para tratar la fobia social es la terapia cognitivo-conductual, ya que ayuda y facilita para conocer el origen del problema y el desarrollo de las nuevas formas de resolver las situaciones o las fobias temidas. La terapia cognitivo-conductual se centra en entrar al paciente para detectar los pensamientos irracionales y reemplazarlos por aquellos que van a mejorar su calidad de vida. Además, la terapia cognitivo-conductual también incluye estrategias de exposición a los estímulos temidos. De esta manera, el paciente experimenta por sí mismo la irracionalidad de la fobia. Por lo tanto, el tratamiento más frecuente incluye estrategias de reestructuración cognitiva, un entrenamiento de las habilidades sociales, relajación y exposición a los momentos desencadenantes. Es importante entender que la exposición es suficiente para la fobia social específica, pero para la fobia social generalizada existen diferentes programas de intervención que incluyen distintas estrategias. La agorafobia suele asociarse al miedo irracional por estar en espacios abiertos como grandes calles o parques. En realidad, el agorafóbico siente una fuerte angustia producida por situaciones en las que se siente desprotegido y vulnerable ante la crisis de ansiedad que escapan a su control, y por tanto el miedo no es producido por otros espacios de por sí, sino por las consecuencias de encontrarse expuesto en ese lugar en el que se sienta indefenso. Esto hace que en los casos más graves el paciente pueda recluirse en su casa como forma de evitación. En los años 90 apareció una de las primeras películas en las que se describía con detalle un caso de agorafobia. La psicóloga que protagoniza esta pieza de ficción siente ansiedad por el mero hecho de salir de su apartamento unos segundos para ir a recoger el periódico que está tirado. Por supuesto, y por muy llamativa que parezca la escena, no deja de ser un recurso para presentar a uno de los personajes principales. No sirve para entender en qué consiste este trastorno de ansiedad, sino que nos confronta con un caso extremo de agorafobia hasta que veamos hasta qué punto puede poner el límite de la calidad de vida de la persona y comprendamos la conducta de esa persona. A la vez, evidencia el hecho de que la crisis de ansiedad producidas por este trastorno pueden llegar a ser muy impactantes y estar presentes en muchas de las esferas de la vida de un ser humano. Pero a pesar de que la agorafobia resulte tan impactante y sus consecuencias pueden llegar a ser tan palpables, no se puede sentir que sea fácil de entender en qué consiste. Lo que voy a hablar a continuación puede ayudar a la hora de formarse una imagen algo más detallada de este tipo de fobia y de paso conocer los principales síntomas y causas
y formas de tratar la agorafobia. Habitualmente se da por supuesto que la agorafobia consiste en un miedo irracional a los espacios abiertos, como las grandes avenidas, los parques, los entornos naturales. La propia etimología de la palabra sugiere una relación entre la fobia y las plazas, y es fácil tomar por agorafobia ciertos casos de personas a las que simplemente no les gusta salir de casa o con problemas relacionados con el aislamiento social. Sin embargo, no es del todo cierto que la agorafobia equivalga al miedo a los espacios abiertos o públicos. Se trata de una manera de sentir miedo y angustia cuyo origen es algo más abstracto que la simple visualización de este tipo de entornos. El hecho de percibir espacios abiertos y muy concurridos juega un papel a la hora de desencadenar los ataques de pánico en personas con agorafobia. Pero el miedo no es producido por estos espacios de por sí, sino por las consecuencias de encontrarse expuesto, vulnerable en ese lugar. Este matiz es la clave y muchas veces se pasa por alto. Entonces, ¿qué es la agorafobia? Una primera aproximación superficial al concepto de agorafobia consiste en definirla como un trastorno de ansiedad que se expresa al notar que no se está en un contexto seguro en el que sea posible recibir ayuda ante una crisis. Es decir, que sus síntomas se basan en una fuerte angustia producida por situaciones en las que la persona que la sufre se siente desprotegida y vulnerable a crisis de ansiedad que escapan a su control. La raíz del problema es algo así como un miedo al miedo, y eso hace que una vez que se ha entrado en la dinámica de temer a los síntomas de la agorafobia, esto favorezca su aparición. Es un trastorno que muchas veces se fundamenta de la profecía autocumplida o de la pesadilla que está ligada al miedo o a la ansiedad. El temor angustioso que experimenta alguien con este trastorno de ansiedad se fundamenta básicamente en la anticipación de los ataques de pánico. Por lo tanto, allí donde hay agorafobia también hay un bucle basado en el miedo, un círculo vicioso de pensamientos recurrentes del que va a resultar difícil escapar. De algún modo, la agorafobia se alimenta a sí misma a través de la anticipación tanto de sensaciones desagradables asociadas a estas crisis como de los peligros que conlleva perder el control sobre los propios actos, y por tanto el modo en el que se expresa este sentimiento de angustia también reproduce la estructura de un bucle. Se teme no al espacio abierto, sino la posibilidad de sufrir un ataque de pánico o una crisis de ansiedad por el hecho de estar allí, y tal vez las consecuencias de estar en ese lugar cuando ocurre esto van a influenciar. En definitiva, la agorafobia consiste en el miedo a la pérdida de control sobre la propia activación fisiológica y en los resultados a los que esto puede conducir, además del miedo a las sensaciones subjetivas de malestar que tanto puede producir en tiempo real. Esto es lo que explica que los ataques de ansiedad pueden aparecer no solo en grandes espacios, sino también en un ascensor o cualquier lugar que no sea la propia casa. La agorafobia suele expresarse en cualquier sitio que le perciba como especialmente inseguro, es decir, en el que tenemos menos control sobre las cosas. Por lo dicho anteriormente, podemos llegar a una conclusión de que los síntomas de la agorafobia no son siempre los mismos y sus desencadenantes pueden tener formas muy diversas. Las situaciones y los sitios que pueden producir angustia y ansiedad no son los estereotípicos ni son iguales en todas las personas diagnosticadas con este trastorno, como sería de esperar si la agorafobia se expresara de manera similar como se expresa en la cultura popular el miedo a los vampiros a los crucifijos, por ejemplo. De hecho, a veces ocurre que se dan ataques de ansiedad incluso cuando la persona está en un lugar seguro debido a causas internas no relacionadas con cómo se percibe el entorno. A causa de esta variabilidad, es habitual que las personas con agorafobia sean diagnosticadas también
con otros desórdenes como el trastorno de pánico o el trastorno por estrés postraumático, ya que varios de sus síntomas pueden solaparse, pueden unirse. Y como vemos, existen confusiones habituales sobre los síntomas y signos de este trastorno psicológico. A grandes rasgos, algunas de las características que presentan las personas con agorafobia son estar expuestos a lugares abiertos muy concurridos o poco familiares que producen un fuerte sentimiento de angustia. Este sentimiento de angustia es lo suficientemente intenso como para que la persona adopte la estrategia de vivir evitando este tipo de lugares, a pesar de que eso repercute negativamente en su calidad de vida. Estos brotes de ansiedad y de angustia no pueden ser explicados por otros trastornos ya diagnosticados. La posibilidad de llamar la atención de desconocidos o de hacer el ridículo por culpa de una crisis de ansiedad también juega un papel muy importante en esta situación. Es muy importante también remarcar el hecho de que esta información solo es orientativa y solo un especialista en salud mental o psiquiatra o psicólogo puede diagnosticar caso a caso cuándo existe un caso de agorafobia y cuándo no. A la hora de diagnosticar este tipo de trastornos es fundamental tener en cuenta si la persona percibe lo que le ocurre como algo que limita su calidad de vida y que por tanto es incapacitante. Es decir, que la existencia o no de la agorafobia no depende únicamente de los síntomas, sino también del contexto en el que se dan, tanto en lo subjetivo, cree el paciente que es problemático, como en lo objetivo, aparecen los síntomas cuando la ansiedad es injustificada. Es por eso que hay que considerar hasta qué punto cualquier persona sin problemas de ansiedad pueda presentar en mayor o menor medida cualquiera de estas características generales asociadas a la agorafobia. Una cosa es describir un trastorno y otra muy distinta es hablar sobre sus causas. Sobre esto, es frecuente creer que las fobias en general, entre las que se encuentra la agorafobia, aparecen simplemente a causa de un estilo de vida estresante o que son la expresión de algún tipo de trauma o conflicto interno y que se expresa simbólicamente a través del miedo a los espacios abiertos. Sin embargo, actualmente este tipo de explicaciones no resultan muy útiles y en el caso de la segunda ni siquiera se puede demostrar por los fundamentos epistemológicos de esa aproximación. Entre otras cosas, porque pasan por alto las posibles causas orgánicas, es decir, las que tienen que ver con las funciones biológicas que determinan nuestros pensamientos y nuestros estados de ánimo. Si bien es cierto que no se sabe qué es lo que causa exactamente la agorafobia, se ha detectado una vinculación entre este tipo de trastorno y los niveles de serotonina anormalmente bajos en ciertas partes del cerebro. Estos niveles bajos de serotonina pueden ser causa de una mutación genética, pero también pueden deberse a una descompensación química originada por ciertas experiencias o por el consumo de ciertas sustancias, o bien ser producto de todo en conjunto, es decir, todo a la vez. Independientemente de si este hallazgo termina siendo acertado o no para explicar los mecanismos que hay detrás de este trastorno, lo que está claro es que no existe una sola causa de la agorafobia, sino varias, tal y como ocurre en prácticamente cualquier fenómeno psicológico patológico o no. La agorafobia aparece y se expresa a través de factores biológicos y genéticos, pero también culturales y basados en los aprendizajes que ha llevado a cabo cada persona y que constituyen sus recuerdos. Psicológicamente, los seres humanos somos de naturaleza biopsicosocial, como lo he repetido ya en otros videos, y lo mismo ocurre con los trastornos mentales. Una vez que ha sido diagnosticada la agorafobia, puede ser tratada tanto desde la intervención psicológica como a través de los fármacos. A continuación hablaré sobre cuáles son estos dos tipos de tratamiento para la agorafobia, pero es importante recalcar que solo un profesional de la salud mental está autorizado para llevar a cabo una terapia eficaz. El primero es el tratamiento con fármacos. En el tratamiento farmacológico suele utilizarse tanto antidepresivos como ansiolíticos. Sin embargo,
Estos medicamentos solo deben tomarse bajo estricta supervisión médica y solo con receta, y en cualquier caso no se utilizarán para curar el trastorno, sino para sobrellevar sus síntomas. También es importante tener en cuenta que, como siempre pasa con los fármacos, puede producir importantes efectos secundarios y adversos, como por ejemplo la aparición del síndrome serotoninérgico. Esto ocurre porque, tal y como ocurre con otros fármacos en general, los usados para combatir los síntomas de las fobias no solo actúan sobre las partes del cerebro involucradas en mantener alto nivel de ansiedad, sino que impactan en todo el organismo en general, y esto puede producir un desajuste dependiendo de las predisposiciones genéticas y biológicas del individuo. Por ello, siempre existe un cierto riesgo al usar estas sustancias, ya sea contra la agorafobia, contra cualquier otro trastorno psicológico, y es tarea de los profesionales de la salud mental determinar si el peligro es lo suficientemente bajo como para usar cierta dosis y de qué manera debe ser usada. El segundo es la terapia psicológica. En cuanto al abordaje psicoterapéutico, destacan las intervenciones fundamentadas nuevamente en la terapia cognitivo-conductual. Este tipo de terapia, cuyos beneficios han sido comprobados científicamente. Las ventajas de esta opción es que sus beneficios tienden a perdurar más en el tiempo que los efectos de los fármacos tras las últimas dosis. Es una intervención breve y tiene efectos secundarios, no tiene efectos secundarios directamente sobre la regulación de las hormonas y los neurotransmisores. Entre sus inconvenientes, en comparación al tratamiento farmacológico, se encuentra la relativa lentitud con la que aparecen los progresos y la necesidad de que la persona con agorafobia se encuentre en disposición de colaborar y alcanzar los objetivos propuestos en la terapia. Esto es importante porque progresar con este tipo de intervenciones supone esforzar y enfrentarse a situaciones desagradables para ir generando una mayor resistencia a aquello que se teme, con supervisión profesional y en un ambiente controlado. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, se trabajará tanto sobre las creencias que la persona tiene acerca de su trastorno, como sobre sus hábitos y acciones cotidianas, para que los cambios llevados a cabo en ambas dimensiones, la mental y la comportamental, se refuercen entre sí. Además, es frecuente recurrir a técnicas de relajación para entrenar en la capacidad de gestionar la ansiedad. En muchos casos se recomendará utilizar a la vez la intervención farmacológica y la psicológica para paliar los efectos inmediatos de este trastorno de ansiedad, y a la vez entrenar al paciente para que sea capaz de exponerse cada vez más a las situaciones temidas y de gestionar la sensación de nerviosismo. Sin embargo, esto solo ocurrirá si se considera estrictamente necesario, y los fármacos solo deben ser consumidos bajo indicación médica. Una fobia específica es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un fuerte miedo irracional a un estímulo, por ejemplo, una situación, un objeto, un lugar, un insecto. La persona que sufre el trastorno fóbico hace todo lo posible por evitar el estímulo que le provoca ansiedad, y esta conducta evitativa puede llegar a interferir en el funcionamiento normal de la vida diaria. Las fobias específicas son muchas. Algunas de ellas son muy extrañas también. Algunas fobias son conocidas y otras no tanto, como la coulrofobia o el miedo a los payasos, la filofobia o miedo a enamorarse, la amoxofobia o el miedo a conducir. Hace tiempo que las fobias forman parte del inconsciente colectivo de Occidente. Incluso aquellas personas que nunca han experimentado una fobia en cualquiera de sus formas sabe que el ser humano es capaz de desarrollar un miedo irracional a prácticamente todo lo que puede ser percibido o imaginado: payasos, arañas, colores concretos, cucarachas, animales, telas, formas, ¿sí?, etcétera.
Esto es justamente lo que hace que las fobias sean un tema tan interesante. Hay tantas de ellas como elementos existen en nuestro hábitat y en nuestras culturas, es decir, son prácticamente infinitas y siempre resulta sorprendente ver hasta qué punto pueden existir personas que en un momento determinado de su vida desarrollan un miedo atroz a cosas, ideas, a seres vivos que difícilmente pueden ser descritos como peligrosos. ¿Cuáles son los tipos de fobias que existen? Bueno, tanta variedad hace que resulte complicado hacerse un mapa mental sobre las fobias y saber cuáles son las más comunes. En realidad es imposible tener un acceso a una clasificación totalmente exhaustiva y detallada sobre las formas, porque la variedad de estas es muy posiblemente infinita y por lo tanto es inútil pretender crear una clasificación exhaustiva con todos los tipos de fobias. Siempre habrá alguna que se saldrá de los esquemas. Cualquier cosa o pensamiento es propenso a generar un miedo irracional bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, sí que pueden trazar clasificaciones generales sobre los tipos de fobias. Puede que no resulten perfectas o totalmente exhaustivas, pero por lo menos son útiles y permiten hacerse una idea aproximada sobre cómo suelen expresarse los miedos irracionales. Así pues, una clasificación de clases de fobias que incluya las más comunes podría ser la que te ofrezco a continuación. 1. Fobias específicas. Los tipos de fobias que pertenecen a la categoría de fobias específicas tienen en común que aquello que genera miedo es una situación, un objeto o ser concreto, es decir, de algo que puede ser identificado o separado fácilmente del resto. Además, el manual DSM distingue entre 5 tipos de fobias específicas: las relacionadas con la sangre y las inyecciones, las fobias desencadenadas por animales, las relacionadas con entornos naturales, las fobias de situación y la categoría otras fobias específicas. Algunos ejemplos de trastornos raros que pueden ser englobados en este tipo de fobias son la ligirofobia o el miedo a los sonidos fuertes, la cristalofobia o miedo a los cristales, la cardiofobia o miedo a los accidentes cardiovasculares como los infartos. Sin embargo, en adelante nos vamos a centrar en las fobias más comunes y que son más conocidas. Fobia a animales o zoofobia. Aquí estarían todas esas fobias relacionadas con los seres vivos con peor imagen, como las arañas, las serpientes, pero técnicamente pueden encuadrarse en esta categoría cualquiera de esos tipos de fobias cuyo estímulo desencadenante sea un animal. Se trate de un colibrí, un mapache, un conejo, una cucaracha o cualquiera de las posibilidades que nos brinda la evolución. 3 tipos de fobias específicas de estas categorías que merecen una mención de honor por lo común que resultan son la ofidiofobia, la aracnofobia y la sinofobia, que es la fobia a las serpientes, la fobia a las arañas y la fobia a los perros, respectivamente. Puede que en ciertos casos resulte de utilidad tener un cierto respeto a ciertos animales por su capacidad de hacernos daño, pero desde luego las arañas y los perros son lo suficientemente numerosos como para hacer que tenerles demasiado miedo pueda ser contraproducente. Fobia a la sangre o hematofobia. Uno de los grandes clásicos y que, atendiendo a algunos estudios, parece uno de los tipos de fobias más comunes. Sin embargo, la fobia a la sangre presenta una particularidad que le distingue del resto. Con frecuencia conduce al desmayo. También están las fobias del entorno natural, como la acrofobia o el miedo a las alturas. El hecho de encontrarse a más o menos altura respecto al lugar que percibimos como suelo o base del lugar en el que nos hemos subido guarda una relación evidente con el peligro al que nos exponemos. A mayor altura, mayor es el riesgo de morir en caso de caída. Sin embargo, en ocasiones el miedo a las alturas puede ser tan severo e incapacitante que se puede considerar un tipo de fobia real relacionada con el entorno natural. Esto es específicamente relevante si tenemos en cuenta que en las ciudades los cambios bruscos de altura son frecuentes, sobre todo en los edificios. También tenemos la astrofobia o es el miedo a las tormentas.
Las tormentas suelen estar asociadas a bastantes cosas que pueden dar bastante miedo, y cuando, además de que les une un componente traumático relacionado con experiencias pasadas, la existencia de la astrafobia no resulta para nada extraña. Este tipo de fobia que puede dar especiales problemas porque el ruido de las tormentas traspasa paredes y hace que calmarse resulte un poco complicado. Tenemos la pluviofobia o el miedo a la lluvia, uno de los tipos de fobia más extraños, ya que en este caso el estímulo fóbico es la lluvia en sí, un elemento que difícilmente dispone un riesgo real más allá de las inundaciones. Sin embargo, se cree que al ser un fenómeno meteorológico relativamente frecuente en muchas partes del mundo, puede ser asociado a eventos desagradables o traumáticos con relativa facilidad. Se encuentran también las fobias de situación, como la aerofobia o miedo a volar en aviones. La fobia a los aviones es posiblemente la fobia situacional más frecuente. No solo hay en ella el componente de miedo a morir en caso de que falle la maquinaria circundante del avión, sino que además el hecho de encontrarse en un espacio pequeño con muchos desconocidos amontonados hace que el estrés sea difícil de reducir. También dentro de las fobias de situación tenemos la claustrofobia, o es el miedo a los espacios cerrados. Los lugares angostos o con paredes muy cercanas las unas con las otras generan una sensación de angustia en muchas personas, pero también puede hacer que algunas entren en un estado de pánico. La claustrofobia es uno de los tipos de fobia más conocidos por la gravedad que supone temer este tipo de espacios en las sociedades en las que gran parte de la vida se realiza dentro de edificios y de recintos cerrados. Tenemos también la amoxafobia o el miedo a conducir. El miedo irracional a conducir es una de las desagradables sorpresas que muchas personas descubren cuando les tocan realizar sus primeras clases prácticas de coche. La otra sorpresa es la estimación del dinero que se van a gastar en ellas, pero eso es aparte. Para la amaxofobia, es especialmente peligrosa entre todos los tipos de fobias porque impide una conducción prudente y pone en riesgo la propia vida y la de los demás. De hecho, dentro de la categoría de las fobias específicas, es uno de los motivos de consulta más frecuente en los consultorios de psicoterapia. La fobia social es como lo mencionaba, una de las categorías de este tipo de fobias distinta a de las que hemos visto hasta ahora. Es la que hace referencia a la interacción social. Las fobias sociales pueden ser muy variadas, porque ya lo había mencionado, aparecer solo en ciertos contextos y no en otros, y fundamentarse en ciertos motivos como el miedo a las agresiones que se pueden desencadenar o al miedo a la marginación. Son parte de este tipo de fobia social. Uno de los síntomas más frecuentes entre las personas que sufren fobia social es la eritrofobia, que es el miedo a ruborizarse. Por otro lado, este es uno de los tipos de fobias en los que los pensamientos catastróficos son más comunes, dado que aparece la anticipación de situaciones muy embarazosas o que suponen un desgaste significativo de la imagen pública de uno mismo, titubeos al hablar, caídas, incapacidad de mirar a los ojos. La anticipación de este hace que el nivel de ansiedad suba y por lo tanto el fenómeno se ha conocido mejor como la profecía autocumplida. La fobia social puede llegar a ser altamente incapacitante porque limita mucho las opciones con las que cuenta la persona a la hora de hacer amigos, pedir ayuda, negociar, buscar trabajo, etc. Varios consejos para evitar que nos sintamos desbordados por los retos que nos plantea la ansiedad, puesto que la ansiedad está detrás de muchas de las experiencias desagradables que vivimos en el día a día. Miedo a hablar en público, temor a fallar, a un examen, a ganas de volver a casa tras pasar mucho tiempo en un lugar que no conocemos, etc. La cantidad de contextos en los que este fenómeno psicológico nos acecha es muy grande, como ya lo mencioné. Así pues, saber cómo controlar la ansiedad es algo que puede resultar muy útil,
ya que hay algunas estrategias para conseguirlo que pueden ser aplicadas prácticamente en cualquier situación y de una manera relativamente sencilla. ¿Cómo controlar la ansiedad? Bueno, recapitulando, la ansiedad es un estado de activación del sistema nervioso que se orienta hacia la anticipación de un peligro, ya sea real o imaginario. Al ser algo tan general, tiene una vertiente fisiológica y una vertiente psicológica. En la primera aparecen fenómenos como los temblores, la sudoración, la aceleración del pulso, y en la segunda hay fenómenos como la emoción del miedo, las ganas de evitar el estímulo aversivo, las dificultades para controlar las respuestas emocionales ante una situación determinada. Ahora bien, ¿cómo podemos controlar la ansiedad y hacer que sus efectos queden, mejor dicho, amortiguados e incluso que desaparezcan? Bien. Primero, elimina la ingesta excesiva de alimentos por ansiedad. Mucha gente cae en la trampa de acudir al refrigerador para atiborrarse de comida cada vez que se nota que tiene ansiedad o que está llegando a ser excesiva. Esto puede ser una solución a muy corto plazo, pero tiene un efecto muy dañino a medio y a largo plazo. ¿Por qué? Porque se entra en una dinámica de recompensar la aparición de episodios de ansiedad. El cuerpo se acostumbra a esta vida emocional ajetreada y que, por supuesto, resulta de todo menos sano. Así pues, algo tan simple como ponerse límites claros con los horarios de la comida puede ayudar mucho a no seguir propiciando la aparición de la ansiedad en algunos casos. 2. Cuídate y haz deporte moderado. Muchas veces se nos olvida que la ansiedad también está conectado con nuestra autoestima y con nuestro autoconcepto. Si creemos que somos seres insignificantes y siempre que pensamos en nosotros nos concentramos solo en nuestras imperfecciones, obviamente llegaremos a la conclusión de que el día a día está lleno de peligros para nosotros y que por consiguiente debemos estar siempre alerta. Algo tan sencillo como practicar deporte con regularidad, procurar comer sano, mantener una buena higiene personal, hará que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Los resultados de esto son sorprendentes y acostumbran a hacerse notar en cuestión de pocos días. Si cambia el modo en el que pensamos acerca de nosotros mismos, también se transforma nuestra manera de ver el mundo. 3. Practica técnicas de respiración. En muchos sentidos, nuestro estado de ánimo y nuestras emociones dependen en gran parte del grado de activación del sistema nervioso. Si falta oxígeno, experimentaremos más estrés, ya que nuestro cuerpo entrará en una fase de alarma para encontrar una solución a esta situación. Lo que pasa es que parte de ese déficit de oxígeno puede deberse a cómo respiramos. Las técnicas de respiración ayudan a sacar el máximo potencial de nuestros pulmones y esto nos permite obtener una ventaja significativa en los momentos concretos en los que nos sentimos demasiado activados. Además, el hecho de ofrecernos un ejercicio simple como en el centrar la atención nos ayuda a perder de vista esas sensaciones tan desagradables de estar desbordados por la necesidad de hacer varias tareas a la vez. Algo muy propio de los contextos en los cuales se presentan los estados ansiógenos o de ansiedad. Como cuarto punto, deja lo que estés haciendo y sal a pasear. Muchas veces la ansiedad se debe al hecho de estar rodeados de elementos que nos recuerden algo que nos preocupa. Por eso es útil desconectarse, aunque sea por unos momentos, para luego volver con las fuerzas renovadas. Al salir a pasear, tenemos la posibilidad de encontrar nuevos estímulos que reclaman nuestra atención y que nos permiten refrescar la mente. Concretamente, si se sale por lugares totalmente desconocidos, los referentes que evocan los recuerdos vinculados a los que nos preocupan serán mucho menos abundantes. En este sentido, los entornos en los que rige la naturaleza, como los campos o los parques grandes, se han mostrado específicamente eficaces contra la ansiedad. Estas fases en las que prima la distracción ayudan a descansar y de una manera se gana poder de cambiar aquello que nos preocupa una vez que hemos vuelto a la rutina.
Como quinto punto, evita en este sí la cafeína. Si consumes productos con cafeína como el café o ciertas bebidas gaseosas, estarás poniéndote trampas. Recuerda que la distinción entre cuerpo y mente es tan solo un espejismo y muchas de las sustancias que consumimos habitualmente afectan a cómo nos sentimos. La cafeína hace que nos volvamos propensos a activarnos ante estímulos a los que normalmente no daríamos mucha importancia. Controlar la ansiedad se consigue también desde la dieta. Y como sexto punto, duerme bien. Esta condición es indispensable, ya que en estado somnoliento es más fácil que las situaciones cotidianas nos sobrepasen. Dormir bien hace que estemos mucho más preparados para afrontar el día a día.